Bienvenido a este video al cual le has dado clic, y es lo mejor que te ha pasado, si quieres superar la escuela de vuelo Learning to Fly. Porque aquí te ayudaré con los mejores trucos y métodos, para que puedas pasar todas sus pruebas con medallas de oro puro, 100% macizo. Como este exitoso vídeo de la autoescuela tuvo éxito, les creé este nuevo vídeo, para ayudarlos a pasarse también esta escuela de vuelo, con oro macizo y ya está fácil. Aquí recibirás ayuda de un pro, porque paso todas las pruebas en oro con facilidad, tengo años de experiencia, y también recientemente he practicado mucho para mejorar, y enseñarte todo eso para que te lo aprendas. Así tú podrás pasar todas las pruebas con los mejores trucos y habilidades, y oro macizo. Iniciemos en orden con la primera prueba, la prueba es, avión despegue. En esta por lo normal, los jugadores esperan a que la cola del avión se levante, y luego de eso es que suben el avión y despegan. Hacerlo así es un error que te hace perder más de un segundo que te sirve para obtener oro. La mejor manera de hacerlo para ganar tiempo, es que cuando la cola del avión empiece a levantarse, tienes que despegar y esconder las ruedas inmediatamente. También se vale presionar abajo antes de que la cola empiece a levantarse. Sirve para despegar lo más rápido posible, y ganar milisegundos. Ya cuando estás en el aire, tienes que subir lo más directo y derecho posible, apuntando a la parte inferior de la anilla roja, así vuelas más bajito y ganas algo de tiempo. Cuando llegues a esta parte toca por abajo a la anilla, para que te curves menos y ganes más tiempo. Ahora te vas lo más derecho que puedas, apuntando a la siguiente anilla por la parte de arriba. Toca lo mismo con la última, derecho y tocarla por la misma zona. Esa manera que te acabo de decir, es la mejor que encontré para pasar esta prueba lo más rápido posible. Ahora vamos con la siguiente, que es, avión aterrizaje. En esta que es difícil para muchos. Cuando aparezcamos volamos a toda velocidad, y ponemos el avión en dirección hacia la anilla roja, y volamos como si quisiéramos cruzar por el medio de ella. Cuando la crucemos, miramos el tiempo mientras mantenemos el control del avión, y cuando el tiempo llegue a 7 segundos, inmediatamente sacamos las ruedas y le damos a frenar. Mientras frenamos y perdemos velocidad, presionamos varias veces los botones de arriba y abajo, según sea necesario. Esto es para que el avión baje derecho, aterrice sereno, y no sufra daños. 16 segunditos, asimismo tú puedes hacerla, conseguir oro y romper tu récord. También, hay algunas veces en las que el avión baja tan bien anivelado, que ni siquiera hace falta tocar los botones de arriba y abajo. En esta parte también puedes bajar más, y atravesar la anilla por abajo y seguir los pasos que te dije, y como quiera te sale bien. Pero si atraviesas la anilla por lo alto por arriba, se te hará más difícil aterrizar y te irás más lejos. Así que evita hacerla de esta manera. Vuelta a la pista. Luego de practicarla mucho, he quedado en una conclusión. En este vídeo de la escuela de auto, en paseo por la ciudad mostré 3 rutas, para que ustedes elijan la que les parezca mejor. Y en vuelta a la pista les mostraré 2 opciones a ustedes, 2 métodos distintos. ¿En qué ruta para elegir? La izquierda creo que es la mejor. Izquierda te conviene más por las siguientes razones. Si eliges derecha, al doblar al inicio, te encontrarás con rocas altas, a las cuales le pasas cerca y te pueden desconcentrar, y si te desconcentras podrías jugar mal. Pero del otro lado está bastante más despejado en lo alto, y como está más despejado, es más difícil que choques y te desconcentres con las rocas. Ahora vamos con la primera opción. Despegar ya está explicada, por eso tenemos que pasar hasta antes de doblar. Cuando nos estemos acercando a la anilla 1, empezamos a doblar ligeramente a la derecha. Y antes de tocarla, con esta cola del avión giramos a la derecha, tocamos la anilla por la orilla, y 1 o 2 segundos después de tocarla, dejamos de girar con la cola. Para todas las otras anillas tenemos que hacer casi lo mismo. Primero doblamos en dirección hacia la orilla izquierda de cada anilla. Y cuando estemos cerca de ella, giramos con la cola para la izquierda mientras seguimos doblando. Al cruzarla dejamos de girar con la cola, y seguimos doblando hacia la izquierda. En las próximas anillas lo mismo, pero luego de tocar esta, tienes que seguir girando con la cola por unos 3 segundos, debido a que esta curva es grande. Y en la que sigue, el giro puede durar de 1 a 2 segundos luego de tocar la anilla. Ya queda lo más fácil, cruzar por las últimas 2 anillas. Y listo, prueba superada en 57 segundos. Si la realizas como te enseñé, podrás romper tu tiempo récord. Toca mostrarte la segunda opción, que la mostraré de modo rápido porque es parecida a la primera. Para la anilla 1, lo hacemos igual que en la primera opción.
Y a partir de ahora, tenemos que empezar a doblar al revés. Antes de tocar la anilla doblamos normal. Y después de tocarla es que giramos, pero esta vez es casi por un segundo. En este caso de la curva grande, es necesario durar girando desde 1 segundo a 1,5 segundos, y luego doblar normal. Y continuamos haciéndola así, hasta completar la prueba. Ahora vamos con más consejos que son importantes para ayudarlos. No te pases de la raya doblando demasiado con el avión, y manténlo en ángulos similares al que yo lo estoy teniendo en esta prueba, para que el avión no se descontrole y te vaya mal. Cuando estés piloteando el avión, presiona estos botones suave, de poquito a poquito, y no lo dejes presionado demasiado tiempo, o si no, el avión dobla mucho y puedes perder el control. Varios de los consejos que he dado en esta tercera opción, aplican también para las opciones 2 y 3, y también para otras pruebas de la escuela de vuelo. Así que ya sabes. Vuelta y aterrizaje. Ya expliqué vuelta a la pista, entonces lo que sigue es el aterrizaje. Este aterrizaje es más difícil, porque hay que doblar después de tocar la anilla. Lo que te puedo decir para que aterrices mejor es que luego de darle la vuelta a la pista y estés cerca de la anilla, dobles y luego gires con la colita como te enseñé al principio. Toca la anilla por el lado derecho si eliges izquierda, para que dobles menos y así sea más fácil. Luego de tocarla, empiezas a bajar o descender, y luego lo pones derecho antes de entrar a la pista. En cuanto entres, saca las ruedas del avión y frena inmediatamente, y te quedas tranquilo y bajando, manteniendo el control del avión, y así aterrizas bien. Si el avión se dobla, simplemente lo enderezas con ayuda de la colita. Y si es necesario, corre un poco para terminar de llegar. Helicóptero. Despegue. Los jugadores suelen realizar esta prueba con el método normal o novato, y pasarla en 31 o 32 segundos. Pero con los dos métodos que te mostraré ahora, te convertirás en un profesional y romperás tu récord, aunque ya seas pro. En el primer método despegamos normal. Subimos un poco y luego rotamos 180 grados el helicóptero, y también movemos la cámara, para mirar hacia donde aparece la anilla a lo lejos y en lo alto. Ahora solo tenemos que subir y subir, hasta ganar la altura necesaria para que aparezca la anilla. En cuanto veamos que aparezca, avanzamos derecho hasta ella. Llegamos y así de fácil, completamos la prueba con el primer método, en tan solo 24 segundos. Ese método era el que yo usaba antes. Antes de descubrir este segundo método, que es el más rápido. Aquí lo primero es mover la cámara en dirección a la anilla, después despegar y rotar el helicóptero. Ahora desde que lo rotemos, avanzamos sin esperar a que aparezca la anilla. Sí, así mismo, ¿para qué esperar si podemos ir avanzando y ganar mucho tiempo? En lo que volamos hacia allá, vamos subiendo de poquito a poquito. Así vamos ganando la altura necesaria para que aparezca esa anilla roja. Si lo hicimos bien, la anilla aparece justo antes de que la toquemos. La tocamos, y pasamos la prueba en 20 segundos con este método bastante rápido. Esto solo fue para explicarles, porque para tu otra sorpresa, la podemos realizar más rápido. Sí, así mismo es, y para lograrlo hay que hacer un giro bastante rápido y preciso con el helicóptero. Y luego de hacer el giro y estabilizarlo, continuar con los pasos que ya les expliqué. Con tan solo despegar de este modo agresivo, podemos ganar 4 segundos extras, y así completar la prueba en tan solo 16 segunditos. Casi el triple de rápido que el modo normal o novato. Incluso, la hice 2 veces en 16 segundos para este vídeo, y te reto a hacerla en este tiempo, ya que es bastante complicado lograrlo. Sí, te reto, y en caso de que seas youtuber de GTA, te reto a ti también. Lo puedes hacer por simple diversión. Helicóptero. Aterrizaje. Después de practicar mucho, hallé un buen método para ayudarte a pasarla de modo fácil, y con oro puro. Para empezar, desde que aparezcas, tienes que bajar por 2 segundos. Después avanzas hacia adelante con el helicóptero, y lo debes de mantener en una posición más o menos, como la que yo estoy usando. Algo importante es que mientras estés en el aire, no dobles ni para la izquierda ni para la derecha, debido a que eso puede provocar que pierdas control y segundos. Ese consejo también aplica para la primera y segunda prueba de esta escuela. Continuando aquí. Desde que veas que el tiempo llegue a los 14 segundos, deja de presionar todos los botones, y rápidamente presiona el botón de bajar o frenar, y solo ese botón dejas presionado, hasta llegar a tu destino, y completar el aterrizaje y la prueba.
Con este buen método se te hará fácil si haces los pasos bien, y ya no se te complicará la vida con cosas como esta. Ni como esta, que quieres frenar y te pasas sin querer, entre otras. Y es tan bueno que aunque el helicóptero quede alto, como quiera puedes llegar. Pero como no es perfecto, algunas veces no llegarás, y otras te pasarás por poco. Pero de 2 a 3 intentos, lo más seguro es que te salga bien. Destruir objetivos. Me imagino que esta es una de las pruebas que no puedes pasar con oro macizo. Pues te sorprenderás con lo simple que es pasarla, con el mejor método que descubrí practicando muchísimo. Para empezar al aparecer, tenemos que bajar por 2 segundos, y luego avanzar como les dije en la prueba anterior de helicóptero aterrizaje. Ahora se viene, el mejor método para explotar los camiones con gran facilidad. En cuanto vean que el tiempo llegue a 14 segundos, sueltan todos los botones e inmediatamente disparan como locos con la minigun, y solo deben de presionar ese botón. 1, 2, 3. Así de fácil es explotarlos con el mejor método que descubrí. Al nosotros soltar los botones el helicóptero se endereza solo, sigue avanzando, y baja muy lentamente como si estuviera flotando. También por alguna razón, las balas doblan para abajo y le dan a los camiones, sin nosotros tener que apuntar. Y el juego haciéndonos lo más difícil con esta demostración, XD. En caso de que quedes bajito luego de soltar los botones, puedes continuar si no vas a chocar. Si ves que quedas cerca del suelo o vas a chocar, sube un poquito, y listo, problema resuelto. Y en caso de que quedes alto, tienes que bajar un poco para que le des a los camiones. Ahora vamos con la segunda parte de esta prueba. Luego de que explote el tercer camión, presiona el botón de volar o subir, y el botón abajo, para que el helicóptero suba así. En cuanto llegues a este ángulo, sin miedo suelta todos los botones, y rápidamente giras hacia la derecha con la cola. Cuando el helicóptero esté más o menos así, gira la cámara y la pones en dirección hacia los siguientes objetivos, las camionetas. Ahora avanzamos y nos vamos para allá para destruir esas camionetas. Por este avión destruido, tienes que dejar de presionar el botón de volar o subir, para que el helicóptero vaya más lento, y le puedas dar a las 2 camionetas a tiempo. Para apuntarle mejor a las camionetas, puedes usar los botones de girar para la izquierda, o para la derecha. Al eliminar a la última, haz por segunda vez este giro que descubrí para ayudarte a doblar mejor. Después cuando te vayas para la pista, tienes que meterte por este lado. Desde que entres a la pista, deja de presionar el botón de subir, y luego dobla a la izquierda o a la derecha, para que endereces el helicóptero en lo que baja. Y si es necesario, puedes usar la cola para enderezarlo, y también puedes bajar un poco para evitar pasarte de la zona roja. Realmente cuando seas un pro, puedes realizar esta prueba bastante rápido en modo bestia, usando cohetes y disparos para destruir a los camiones, y luego doblando rápido en los dos lados, y también teniendo un aterrizaje fluido. Así podrías realizarla hasta en 48 segundos, casi el doble de rápido del tiempo necesario para sacar oro. Riso. Estoy seguro de que para muchos de ustedes esta prueba es difícil. Pues, les mostraré un método tan bueno, que la haré ver bastante simple y fácil superarla. Aquí iniciamos normal y derecho con el avión. A los 4 o 5 segundos, bajamos un poquito para no superar la altura de las anillas rojas, y poderlas tocar. Al tocar la primera anilla no debemos iniciar la vuelta de inmediato, no se lleven de esto, mejor llévense del maestro Antonio. Al tocarla lo que tenemos que hacer es seguir derecho como si nada, y cuando veamos que el tiempo llegue a los 16 segundos, ahí sí, presionamos abajo, y damos la dichosa vuelta por el cielo en lo alto. Desde que demos la vuelta, dejamos de presionar abajo, y ahí mismo tocamos la segunda anilla. Y así completamos la prueba del modo más fácil que descubrí, con oro puro y facilito. Un dato extra es que a los 17 segundos, también podemos iniciar el riso. Y al hacerlo así, tocamos la anilla con más precisión, al punto de que ni llegue a verse. Vuelta de tonel. Seguro que con esta prueba ustedes también cogen lucha, prueba que parece más difícil que riso. Pero con el mejor método que mostraré, será igual de fácil y simple. Al principio la tenemos que hacer igual que riso, y después de tocar la anilla 1, también. Pero cuando el tiempo llegue a los 16 segundos, es que tenemos que presionar izquierda, y realizar nuestra vuelta de tonel. Y así de simple y preciso, se obtiene el oro con el mejor método. Como viste es casi lo mismo que rizo, pero con la diferencia de que presionamos el botón izquierda para realizar la vuelta de tonel.
Ahora los consejos que tienes que saber. Nunca hagas esto. Nunca bajes así antes de iniciar el túnel, debido a que el avión bajará más de la cuenta y fracasarás. En vez de ir en bajada, mejor vete subiendo, y así tocarás por lo alto a la anilla 2. En general, lo mejor es irse lo más alto y derecho posible. Así completas esta prueba con éxito asegurado. El siguiente consejo es bastante importante, porque sirve casi para todas las pruebas. Como viste, he mostrado de noche las últimas 3 pruebas hasta ahora, eso fue para decirte, que la mayoría o todas las pruebas, es mejor realizarlas de noche, a partir de las 20 horas. Porque de día la claridad del sol nos molesta y no nos deja ver bien. Mientras que de noche es lo contrario, podemos ver mejor, jugar más tranquilos, y hasta concentrarnos más. Salto en paracaídas. A mucha gente se les hace complicado caer bien en el blanco, y pasar esta prueba con oro. Pero yo les mostraré un método que es tan pero tan bueno, que incluso la podrán pasar con los ojos cerrados. En la opción 1, desde que aparezcamos presionamos botón arriba, para que CJ haga esto y caiga a máxima velocidad. Lo dejamos derecho y seguimos así, hasta que el tiempo alcance los 21 segundos. Desde que el tiempo dé los 21 segundos, inmediatamente sacamos el paracaídas, y luego de que CJ lo saque, dejamos de presionar el botón arriba. Ahora lo que queda es simple. Esperar a que CJ baje y baje casi en línea, en dirección hacia el blanco. Cuando el tiempo alcance los 48 segundos, tenemos que hacer esto un poco para lograr caer en el centro del blanco. Y así obtener con la opción 1, nuestra medalla de oro al 100%. Ahora toca la opción 2, que creo que es la mejor para pasar esta prueba. Para iniciar con esta, aquí en el televisor tenemos que presionar el botón arriba. Luego con ese botón presionado, comenzamos la prueba. Al comenzar así CJ cae rápido de inmediato, cosa que nos ayuda para pasar esta prueba sin hacer casi nada. Ahora tenemos que hacer casi lo mismo que en la opción 1. En cuanto el tiempo de los 21 segundos, sacar el paracaídas y luego soltar el botón arriba. En este punto para saber si vas a obtener oro o plata, cuando la cámara se termine de arreglar a los 26 segundos del tiempo. Mira esta zona, y mira la distancia que hay entre esta parte del paracaídas, y las partes inferiores de estos cuadritos. Si a los 26 segundos quedas como en esta imagen, sacarás oro casi de forma segura. Pero si quedas como en estos ejemplos de estas 4 imágenes, sacarás plata, bronce, o oro. Continuando aquí, lo que queda es no hacer nada, y dejar que CJ caiga solito en el blanco. Sí, así de fácil, sin hacer casi nada se puede pasar esta prueba con este método que yo descubrí. Escuela de vuelo superada, con 10 hermosas medallas de oro puro y macizo. Qué bien se siente descubrir métodos tan buenos para ayudarlos a ustedes, a superar las pruebas lo más fácil, simple, y lo mejor posible. Ya que el vídeo de la escuela de autos tuvo éxito, y como este también lo tendrá. Les crearé también los vídeos de cómo superar la escuela de moto, y la escuela de náutica con los mejores métodos. Para que este vídeo tenga su éxito también, denle muchos likes, muchas comparticiones, y muchos, pero muchos comentarios. Este vídeo no ha sido nada fácil de crear, duré unos 62 días creándolo, porque el 5 de enero fue que empecé, y ayer fue que lo terminé. Y si el de la autoescuela me hizo pasar tanto trabajo, imagínense este vídeo. Les dejé en la descripción el vídeo de cómo pasar la autoescuela, y este de recompensas, por si los quieren ver también. Yo ya me voy, nos vemos amigos.